Después de la pandemia, mucha gente quedó alterada, y esas alteraciones persistieron en el tiempo, y se fueron sumando y multiplicando. Y de alguna manera todos vivimos agobiados, alterados, ansiosos. Vivimos en un momento de grandes cambios, cambios muy rápidos, cosas grandes que pasan en el mundo y que nos agobia la información, y terminamos en un estado de estrés. Pero no es bueno vivir así durante mucho tiempo. Entonces, hoy me voy a dedicar a transmitirles una forma que existe para poder sobrellevar esto mejor y vivir mejor. Pero antes déjenme mostrarles cuál es la base. Existe un sistema nervioso autónomo. Es el sistema nervioso que se encarga de regular la homeostasis, es decir, el equilibrio de nuestro organismo. El medio interno, la temperatura corporal, la tensión arterial, el líquido que retenemos, cómo guardamos, cómo digerimos, cómo funciona nuestra digestión, el corazón, la frecuencia cardíaca, los pulmones, las hormonas. Todo esto sin que nos demos cuenta, es automático y consta de dos partes principales. El sistema nervioso simpático, que es el que está, ustedes ven arriba, que es responsable de la activación de todos los sistemas. Es el que nos prepara para la lucha, la huida o el congelamiento, y la parálisis, quedarnos quietos. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la tensión arterial y nos prepara para la lucha. El neurotransmisor principal de este sistema es la adrenalina, que es la que entra, la que actúa más rápido, la primera que actúa. Debajo veis el sistema parasimpático, que se representa como un freno, como una reparación, como el reposo. El neurotransmisor de este sistema es la acetilcolina, que es la hormona o el neurotransmisor de la relajación, de la reparación. Estos dos tienen que estar en absoluto equilibrio. Si uno de ellos se activa y persiste, como ustedes ven en la flecha roja gruesa ahora, en la que predomina el sistema simpático, se activa a través de la adrenalina y se debería mantener activado hasta que pasa la amenaza y el peligro. Si esta se mantiene durante mucho tiempo, entonces empieza a ser nociva. Como ven ustedes aquí, debe ser un equilibrio en el que la balanza esté totalmente equilibrada. A la izquierda, por un lado, el cortisol, dice catabólico. Catabólico quiere decir destruir, quemar. Lo que hace el cortisol es sacar energía de donde puede para sacar energía para que nosotros podamos luchar o huir. Mientras que a la derecha, de hidroepiandrosterona es anabólica. Anabólica quiere decir construir, reparar, volver a reparar, a ganar aquello que se había destruido durante la lucha o la pelea. Pero debe estar el mayor tiempo posible en equilibrio. Si ese equilibrio se rompe o se mantiene desequilibrado durante mucho tiempo, sobre todo manteniéndose un cortisol alto, entonces ahí es cuando empiezan los problemas. Pero nosotros podemos medir esto. Nosotros lo medimos, de hecho, para ver en qué estado está tu sistema nervioso autónomo. Una de las cosas que pasan durante el estrés es que nuestro ritmo cardíaco cambia. Cuando hablo de ritmo cardíaco, hablo de ritmo y no frecuencia cardíaca. Esto quiere decir, dos personas diferentes tienen 80 latidos por minuto. Las dos tienen la misma frecuencia cardíaca, pero pueden tener un ritmo diferente. Por ejemplo, entre un latido y otro no es siempre igual el espacio que hay.
Y esto debe ser cambiante. Cuanto más variado es el ritmo cardíaco, más saludable está tu sistema nervioso autónomo y decimos que tienes más resiliencia para soportar y recuperarte del estrés. Si tú tienes un ritmo cardíaco fijo, el corazón late siempre igual, eso quiere decir que tu sistema nervioso no tiene resiliencia, no tiene capacidad de recomponerse del estrés. Y eso lo podemos medir. Fíjense ustedes, arriba en el gráfico rojo, qué pasa cuando estás en estado de ansiedad, de miedo, de preocupación, de tristeza, de frustración. Esas son las ondas del ritmo cardíaco. Fíjate cómo son caóticas, suben, bajan, no tienen ningún patrón. El ritmo cardíaco se dice que es incoherente y caótico. Fíjense ustedes ahora qué pasa cuando el estado es de amor, de apreciación, de gratitud, de paz. Fíjense que las ondas cardíacas son suaves, son coherentes y estables. Esto es lo que medimos nosotros. Y podemos saber en qué estado estás con respecto a tu estrés. En este gráfico vemos cuál es la relación entre el ritmo cardíaco y el funcionamiento cerebral. Recuerden ustedes que cuando había miedo, frustración, ansiedad, las ondas cardíacas eran desorganizadas, incoherentes, y eso manda una señal hacia el corazón de que las cosas no están bien. En ese caso hay un aumento de la actividad de la amígdala, que es esa gran región en rojo, con una disminución de la actividad del córtex, el córtex prefrontal, la parte frontal del cerebro, la que tiene el control. En ese caso predomina la amígdala, corteza cerebral se desconecta y nosotros nos quedamos solamente con el sistema simpático funcionando en un estado alterado. En cambio, fíjense, cuando el ritmo cardíaco es coherente, fíjense en las ondas, y ¿qué pasa con el funcionamiento cerebral? Disminuye la actividad de la amígdala y aumenta la actividad del córtex. Es decir, vuelve a tomar el control el cerebro. Pero cuando hablo de coherencia, ¿a qué me refiero? Es el estado óptimo en el que podemos vivir. El corazón y el cerebro están sincronizados. Los sistemas inmunológicos, las hormonas, el sistema nervioso y el sistema hormonal funcionan en un estado de coordinación energética. Aumenta tu capacidad para controlar tu fisiología, tus pensamientos, tus sentimientos, tus comportamientos. Estás más preparado para tomar las buenas decisiones, para ser menos reactivos. Se dice en general que cuando conocemos el estado de coherencia cardíaca, es decir, cómo está conectado tu corazón con tu cerebro, podemos conocer el alma de esa persona. Cuando estás en coherencia, se revierte el estado de alerta y entramos otra vez en un estado de calma. Para eso hay una técnica muy sencilla que te voy a enseñar. Es una técnica de relajación para lo cual usamos la respiración. La respiración es una herramienta muy útil que se utiliza desde hace muchísimos años por muchas disciplinas, por muchas civilizaciones. Ahora se sabe por qué. La respiración tiene un efecto directo sobre el corazón. Por ejemplo, puedes hacer la prueba. Cuando inspiras, el corazón late más rápido. La frecuencia cardíaca se eleva. Cuando expiras, cuando sacas el aire, el corazón late más despacio. Baja la frecuencia cardíaca. Cuanto mayor sea la variabilidad de ese ritmo cardíaco,
más sano está tu corazón y tu sistema nervioso autónomo. Bueno, vamos a hacerlo. Podemos hacerlo sentados o de pie, con los ojos abiertos o los ojos cerrados. Enfoca tu atención en el centro de tu corazón. Y ahora respira. Más profundo y más lento que lo que lo haces habitualmente. Calcula más o menos contar 5 en la inspiración y 5 en la expiración. Más largo y más lento. En un minuto más o menos tenemos que hacer 5 o 6 respiraciones. Vamos a empezar. Allí vamos. Inspiro. Inspiro. Expiro. Imagina que tu respiración fluye hacia y desde tu corazón. Respiración nasal, balanceada, abdomen relajado, suave y sostenido. Bien, habrás notado que empezaste a sentir el latido de tu corazón. Eso está bien. ¿Qué hace esta técnica respiratoria enfocada en tu corazón? Crea coherencia. Vuelve a restablecer un balance entre el sistema nervioso autónomo y activa la corteza prefrontal. Reduce el estrés, incluido el cortisol y la adrenalina que bajan. En ese simple momento lograste esto. Te cambia inmediatamente de un estado desagradable a un estado de ánimo más neutral. Reduce la alostasis y aumenta la homeostasis. La alostasis es el desequilibrio, la homeostasis es el equilibrio. ¿Cuándo hago esto? Hazlo todas las veces que puedas. Se trata de hacerlo en un minuto, respirar. ¿Cuándo? Cuando te das cuenta que no estás bien, que estás ansioso, que estás nervioso, tuviste una discusión o un cambio de ideas con alguien y no quedaste muy bien, para y respira un minuto. O antes de tener una reunión, o si vas a tomar una decisión, si te van a plantear un tema y tú tienes que responder y dar una opinión o tomar una decisión, tómate un minuto y haz este ejercicio de respiratorio. Cuando estás estresado, cuando estás ansioso o para estar mejor. Y todas las veces que puedas. Cuanto más veces lo hagas, mejor. Por eso hoy empezamos con las técnicas. Vamos a seguir en los próximos videos. Pero resumiendo, se trata de revertir un estado de incoherencia basado en estados anímicos de ansiedad, de estrés, de depresión, de tristeza, mediante una técnica, a pasar a un estado de calma, de reposo, de placer, que mejora nuestra coherencia, es decir, la conexión entre el corazón y el cerebro. Hasta la próxima.